Hola, muchísimas bendiciones a cada uno de ustedes. Bienvenidos al programa Hablemos con la Palabra. Les recomiendo que envíen este live a toda la persona que ustedes puedan. Amén. Vamos hoy a hablar la palabra. En realidad es una palabra fuerte, diría yo, pero vamos allá, con la ayuda del Señor. Él me dará la gracia para liberar esta palabra que Él me dio en esta noche. Amén. Le pido que me ayuden en oración, que me cubran también. Amén. Bienvenido, tío. Wow, qué bendición. Pero sí, la clase del día de hoy se llama Desenmascarando la rebeldía o el espíritu de Coré. Y como le decía, bienvenido al programa Hablemos con la Palabra. Amén. Vamos a empezar bien rápido. Vamos a empezar con una oración. Gracias, Espíritu Santo de Dios, mi Rey amado. Te doy todo honor, toda gloria a ti, Señor Jesús. Padre, yo te pido que me ayudes, Espíritu Santo de Dios. Padre amado, que no salga ni una palabra de mi boca que no venga dirigida por ti, Señor Jesús. Padre, pon gracia en mí, Señor Jesús, para liberar esta palabra que tú me has dado, Señor Jesús. Padre, yo te pido que venga tu reino y que se haga tu voluntad, mi Rey amado, en cada uno de los corazones, Señor, que tú quieres que reciban esta palabra, Señor Jesús. Prepáralos, mi Rey amado, que ellos la reciban con humildad, Padre amado, y que tú corriges al que amas, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar desenmascarando la rebeldía o el espíritu de Coré. Voy a empezar rápido porque aquí solamente dan una hora. Y el Señor, bueno, que el Señor me ayude, amén. Desenmascarando la rebeldía o el espíritu de Coré. El espíritu de Coré es uno que se levanta o conspira contra la autoridad, amén. Es uno que se levanta o conspira contra la autoridad puesta por Dios, sea en la iglesia, en el trabajo o en el gobierno. El espíritu de Coré o la rebeldía es uno que se levanta contra la autoridad puesta por Dios, ya sea en la iglesia, en el gobierno o en tu trabajo. El espíritu de Coré es uno que es alimentado por la envidia o desear la posición de otro. No solo se levanta contra la autoridad, sino que levanta un complot para poner a todos en contra de esa persona que está en ese cargo superior a ellos. Me recuerdo una vez que cuando yo estaba trabajando en un lugar, no voy a decir yo estaba trabajando en un lugar. Y me recuerdo que cuando yo llegué, lo primero que me dijo la secretaria es, el jefe es así, y así, 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 así. Y en realidad, ella estaba, todavía yo no había llegado bien, y ella estaba poniendo me lo estaba pintando como que él era lo más malo del mundo. Ella estaba organizando, como quien dice, un complot para poner a todas las empleadas en contra del jefe. Y eso a Dios no le agrada, ya sea en tu trabajo, tu iglesia o en el gobierno. A Dios no le agrada eso, amén. Coré era un levita es un líder. Coré era uno de los líderes prominentes de los levitas, que un levita es un cantor, un adorador del templo, amén. Él era líder de la rebelión que se levantó contra Moisés y Aarón en el desierto. Contendió diciendo que toda la congregación estaba santificada y por lo tanto podían hacer funciones sacerdotales, cuando en realidad no es así. La función sacerdotal no es para todo el mundo, no es para todo el mundo. Y ellos se levantaron contra Aarón y Moisés. Coré se levantó contra Aarón y Moisés diciendo que toda la congregación estaba santificada y que podía ejercer la función del sacerdocio. Dios castigó a Coré con muerte, amén. Dios lo castigó con muerte. Algo que también mucho me llamó la atención es que después que Dios le había dado instrucciones al pueblo de cómo ofrecer ofrendas, de cómo ofrecer la ofrenda, viene y se levanta una nueva rebelión o una nueva contienda en contra de Moisés. Como sabemos, esta no fue la primera vez
que el pueblo se rebeló en contra de Moisés. Par de capítulos anteriores se reveló la hermana de Moisés, se reveló la hermana de Moisés y Aarón criticaron a Moisés. Y después en el 14 también le estaba contando en el último live del jueves que de los 12 espías, 10 empezaron a decir un reporte contrario a la voluntad de Dios. Hicieron que el pueblo se levantara en contra de ellos también. No era la primera vez que el pueblo se levantaba contra Moisés. Pero, como vimos, nuevas leyes, nueva rebelión. El nombre Coré en hebreo significa hielo, una persona fría, calculadora. Coré era calculador, él estaba pensando, planeando bien lo que él iba a hacer. Era algo que él lo tenía planificado. Él sabía bien lo que estaba haciendo. Él quería llevar su plan a cabo. Y esto a Dios no le agradó. Como le dije, Coré en hebreo significa hielo. Rebelión de Coré. Vamos a leer en Números 16. Ayúdenme, por favor. Números 16 dice: cierto día Coré, hijo de Izar, quien era descendiente de Coat, hijo de Leví, conspiró con Datán, Abiram, hijos de Eliab, junto con On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén. Ellos provocaron una rebelión contra Moisés junto con los 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Oigan esto, miembros prominentes de la asamblea. Todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Cuando Moisés oyó lo que decían, cayó en tierra. Entonces les dijo a Coré y a sus seguidores: oigan, mañana por la mañana el Señor nos mostrará quién le pertenece a Él y quién es santo. El Señor permitirá la entrada a su presencia solo a quienes Él elija. Coré, tú y tus seguidores preparen sus recipientes para quemar incienso. Mañana enciendan fuego y ellos quemen incienso ante el Señor. Entonces veremos a quién elige el Señor como su santo. Ustedes levitas son los que han ido demasiado lejos. Coré fue el que encabezó esta rebelión contra Moisés y Aarón, principalmente contra Aarón, porque Coré quería el puesto de Aarón y por eso él armó toda esta conspiración, porque él creía que era a él que le tocaba por orden era a él que le tocaba estar en ese puesto, pero la autoridad solamente está puesta por Dios. Moisés solamente era el vocero. Los cargos de reparto los daba Dios. Moisés era solo el vocero. Amén, era solo el portavoz. Junto con Coré se unieron Datán, Abiram y On de la tribu de Rubén. Y había un problema aquí. ¿Por qué? Porque los rubenitas estaban súper enojados de que la tribu de Judá ocupase el primer lugar de honor en los puestos. A los de la tribu de Judá le daban los primeros lugares de honor en los nombramientos. Amén. Dice la palabra que estos cuatro hombres fueron capaces de poner a 250 jefes, a 250 jefes de renombre que eran miembros de la asamblea. Aquí no dice que ellos conquistaron cualquier gente. Aquí dice que eran 250 jefes de renombre, que ellos lograron que se pusieran en contra de Moisés y Aarón. Y dice que todos se unieron en contra de los líderes que Dios había puesto. Porque no fue Moisés que quiso ponerse, fue Dios que puso a Moisés. Amén.
fue Dios que puso a Moisés. Y para colmo, oigan esto, oye lo que ellos dijeron cuando ellos se unieron: toda la comunidad está santificada, apta para ocupar para el sacerdocio. Y para colmo, lo que yo digo, son unos descarados. Para colmo dicen que Dios está con ellos. Dios no está en la rebeldía. Cuando tú armas un complot en contra de alguien, Dios no está metido en eso. Dios no apoya la rebeldía. Y ellos les reclaman a Moisés y Aarón diciéndoles, porque ellos actúan como si fueran superiores. Ellos le están diciendo a Moisés y Aarón: ¿por qué ustedes se creen mejores que nosotros? ¿Por qué ustedes actúan como si fueran superiores a nosotros? Cuando en realidad, vamos a hablar claro aquí, vamos a hablar claro, amén, podemos ser sinceros aquí, estamos en familia. Vamos a hablar claro, Moisés y Aarón sí eran superiores a ellos. Ellos sí eran superiores a ellos. Es como que tú tengas un jefe y tú digas: tú no eres superior a mí. Bueno, en realidad sí él lo es. Él es superior a ti en cargo. Amén, él es superior a ti en cargo y eso no lo puedes denegar. Y a ellos no les gustó que Moisés y Aarón estaban en cargos superiores o más altos que lo de ellos. Pero esto fue todo un complot organizado porque Coré quería ocupar el puesto de Aarón. Y nosotros muchas veces actuamos así. Nosotros muchas veces decimos: ¿qué se cree este pastor o qué se cree este jefe mío? ¿Por qué él me habla así? ¿Por qué él me dice lo que tengo que hacer? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y en realidad ellos están encargados de eso. Si tú tienes un jefe, él está encargado para mandarte. Si tú tienes un pastor, él está encargado, puesto por Dios, para dirigirte a ti como pastor. Él le va a dar cuenta a Dios por todas las cosas que haga. A veces nosotros no queremos decir: mira, pero está haciendo esto y esto mal, y esto y aquello, y a Dios no le va a agradar esto. Nosotros no somos jueces, nosotros estamos para orar por ello. Nosotros no estamos para levantarnos ni en contra de nuestro jefe, ni en contra de nuestro pastor, ni en contra de ningún presidente. Nosotros estamos para orar por ellos, amén. Ellos le darán cuenta a Dios por cada cosa que hagan. Por cada mínima cosa que hagan, ellos le van a dar cuenta a Dios. Amén. Moisés y Aarón sí eran superiores a ellos en cargo, pero eso a ellos no les gustaba. Dios había escogido a Moisés y Aarón para que lideraran al pueblo. Dice la palabra de Dios que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos los llamados, pero pocos los escogidos. No todo el mundo está para ocupar un cargo de pastor. No todo el mundo está para ocupar un cargo de presidente. No todo el mundo está para ser jefe. Muchas veces vamos a ser seguidores. No todos están para ser líderes. No todos estamos llamados a ser líderes. No todos están para estar en cargo grande. Van a haber otros que van a limpiar los zapatos, van a agarrar la toalla, otros que van a lavar el baño, pero todos somos un cuerpo. Somos un cuerpo, amén, y estamos para ayudarlo. El ojo no le puede decir a la mano: no te necesito. Ni el dedo le puede decir a la uña: no te necesito, me voy de aquí porque yo quiero ser la cabeza. No, eso no es así. El cuerpo trabaja en armonía, todo junto. Una vez, y en la realidad, si te pasa algo en tu ojo, o tú tienes una paja o algo, tú de una vez vas a ir, la mano de una vez va a ir a ver qué es lo que tiene el ojo. Y eso, así es que debemos de ser los hijos de Dios, no con nuestros hermanos en Cristo. Si a uno le pasa algo, ir a ver qué es lo que le pasa. La mano, siempre estamos para ayudar a los demás, amén, pero vamos a seguir con esto. Lo que más me gusta es cómo responde Moisés a las acusaciones que le hacen estos hombres. Y como les dije, no es la primera vez que alguien se levantaba contra Moisés, pero él siempre respondía de la misma manera. ¿Se recuerdan lo del jueves? Moisés respondió orando por esas personas. Y en este versículo, de igual manera, dice que Moisés y Aarón se postraron en tierra. Estaban orando. Él
siempre que tenía una persecución o algo, o alguien se levantaba en contra de ellos, él oraba por esa persona. Y eso fue lo que él hizo en esta ocasión también. Él respondió con oración. Dice la palabra que se postraron Moisés y Aarón en tierra y rogaron por sus acusadores. Y le dice después, está bien, Jehová va a demostrar quién está con él. Él le dice, está bien, no hay problema. Le dice Moisés y Aarón, no hay problema. Jehová va a demostrar con quién él está. Con quién él está. Y lo va a demostrar con su presencia. Y voy a hacer una pausa porque esto me acuerda mucho a... Yo no estoy defendiendo a nadie con este live, ni nada de eso. Eso fue la palabra que me dio el Señor. Amén. Pero me recuerda mucho de que el apóstol mío, el pastor mío de mi iglesia, él dijo una vez que el Señor le dijo que él le iba a demostrar que estaba con él por su presencia, porque la presencia del Señor iba a estar con él. Y cuando yo estaba preparando esta clase me recordé de esto, porque Moisés le dijo, el Señor va a demostrar mañana en la mañana con quién él está, con su presencia. Donde la presencia, con quien la presencia de Dios descienda, ahí Dios está demostrando con quién él está. Y por eso me acordé del apóstol, amén. Me acordé de mi pastor Guillermo Maldonado, que él dice eso, que el Señor le dijo que él iba a demostrar que él estaba con él porque su presencia iba a estar con él. Amén, que su presencia lo iba a respaldar. Y mi gente, la presencia de Dios no va a estar con cualquier sinvergüenza. Eso no es verdad. La presencia de Dios no se... ¿cómo se dice? La presencia de Dios no se... ¿Cómo les digo? No se puede fingir. La presencia de Dios no se puede fingir. Si la presencia de Dios está en un lugar, está. Si la presencia de Dios no está en un lugar, no va a estar. La presencia de Dios tú no la puedes fingir. Lo que es la presencia y el amor de Dios, eso no se puede fingir en ningún lugar. Donde está, está, y donde no está, no está. Cuando la presencia de Dios está con alguien, Dios respalda a esa persona y lo demuestra con su presencia. Amén. Vamos a leer en el versículo 8. Moisés le habló de nuevo a Coré y dijo, ahora escuchen, levitas, ¿les parece de poca importancia que el Dios de Israel los escogiera de entre toda la comunidad israelita para estar cerca de él, de manera que sirvan en el tabernáculo del Señor y que estén delante de los israelitas para ministrarle? Le voy a decir otra vez. Moisés les dijo, escuchen ahora, levitas, ¿les parece de poca importancia que el Dios de Israel los escogiera de entre toda la comunidad israelita para estar cerca de él, de manera que sirvan en el tabernáculo del Señor y que estén delante de los israelitas para ministrarles? Coré, él ya les dio el ministerio especial a ti y a tus hermanos levitas. Ahora también reclaman el sacerdocio. Ellos tenían puesto, pero ellos querían el otro. Ellos querían el de la otra persona, el de Aarón. En realidad es contra el Señor que tú y tus seguidores se rebelan. Oigan esto. En realidad es contra el Señor que tú y tus seguidores se rebelan. Pues ¿quién es Aarón para que se quejen de él? Dice el 12, luego Moisés mandó a llamar a Datán y a Abiram y los hijos de Eliab, pero ellos respondieron, rehusamos presentarnos ante ti. ¿No te basta que nos sacaste de Egipto, una tierra donde fluye la leche y la miel, para matarnos aquí en el desierto? Y que además ahora nos trates como a tus súbditos, o que te enseñores entre nosotros. Es más, no nos has llevado a una tierra donde fluye la leche y la miel, ni nos has dado una nueva patria con campos y viñedos. ¿Intentas engañar a estos hombres? Nosotros no iremos. Aquí hay varias cosas que quiero highlight. Número 1, Moisés le quería demostrar el privilegio que era para ellos ministrar a Dios como levitas. Ellos eran levitas, eso era un cargo importante, eso no era cualquier cargo. Ellos adoraban al Señor en presencia de todos los israelitas. Ellos ministraban para que la presencia del Señor descendiera sobre ese lugar. Ellos
ministraban al Señor, y eso no era cualquier cargo, y Moisés estaba tratando de enseñarles o de mostrarles o que ellos vieran el privilegio que era ministrar en la presencia del Señor delante del pueblo. Eso era un buen cargo, eso era un buen cargo. Les quería hacer ver que ellos no tenían que estar aspirando a otro cargo, porque ese era bueno y ese era el asignado para ellos. Amén. Si Dios a ti te pone en un lugar, tú no puedes querer, siempre queremos mejorar, ¿verdad que sí? Pero tú no puedes querer tumbar a una gente que Dios ha puesto para que te pongan a ti. En el reino no es quítate tú para ponerme yo, eso no es así. Cuando Dios te asigna a un lugar, Él mismo es que te va a mover, y eso lo tenemos que saber. Nosotros no podemos querer, ¿cómo se dice? Subirnos a nosotros mismos, o querer exaltarnos a nosotros mismos, o querer, no, yo quiero ser el pastor, o yo quiero ser el apóstol, o yo quiero ser la profeta. Y si Dios nos puso a limpiar baño, tenemos que hacerlo contento. Amén. Si Dios, donde sea que Dios te ponga, hazlo de buena gana. Amén. Es un privilegio para ellos. Eso es lo que quería hacer ver Moisés a ellos, que ellos entendieran, que recapacitaran, que el cargo que ellos tenían era un buen cargo, que Dios no los había llamado a ellos a estar en el sacerdocio, sino a ser levitas. Amén. Ellos estaban subestimando el cargo que Dios le había asignado a ellos. Estaban subestimando el privilegio de ministrar en la presencia del Señor, el privilegio que Dios le había dado a ellos. Y le voy a decir algo, a lo mejor a muchos no le va a gustar esto, pero ¿cuántos saben que no todos estamos llamados a las masas? No todos estamos llamados a la multitud, no todos estamos llamados, como le estaba diciendo ahorita, al liderazgo o estar arriba. Y se lo voy a confirmar con la palabra. ¿Qué me dice la palabra de Dios? En Mateo 24, 14 al 15, ¿qué dice? Dice, sucederá también con el reino de los cielos, como un hombre que estando a punto de irse a otro país, llamó a sus empleados y les encargó que le cuidaran su dinero. A uno les entregó 5,000 monedas, a uno le entregó 5, a otros 2 y a otro 1, cada uno según su capacidad. Según su capacidad. No todos estaban llamados a tener 5,000, no todos estaban llamados a tener 2,000. Uno 5, otro 2 y a otro 1. A cada uno Dios les dio de acuerdo a su capacidad. Va a haber, tú a lo mejor estás llamado a que ministres a tu familia, o también a lo mejor estás llamado a la gente de tu trabajo, a la persona que tú estás asignada. No todos estamos llamados a la masa. Hay personas que están llamados a estar en un barrio con una tarima predicando, o lo que sea que tú hagas. No sé si tú eres dentista, lo que tú seas. No todos están llamados a ser el doctor cabecilla. Amén. Todos queremos llegar ahí, pero no todos están llamados a eso. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Dice la palabra de Dios que si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho Dios te va a poner. Pero tienes que ser fiel donde Dios te ponga. Amén. Y Él mismo te va a ascender de posición. Si Él lo cree posible o cree que tú estás capacitado para eso, le dio a cada uno según su capacidad. Amén. Otra cosa que le dice Moisés es, ustedes no se están rebelando contra Aarón. Ustedes se están rebelando contra Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios que escogió a Aarón. No fue Aarón mismo que se quiso poner, y ni siquiera fue Moisés mismo que quiso estar en este puesto. Moisés peleó con Dios. No, manda a no, yo no quiero ir, no, yo soy gago, no, yo no puedo, mira. Fue Dios que los puso a ellos en ese cargo, y Moisés les dijo eso a ellos: ustedes no se están rebelando contra Aarón, no se están rebelando contra mí, se están rebelando contra Dios, que fue el que lo escogió. Amén. Para colmo, después Moisés, tratando de calmar las aguas, en el verso más adelante manda a llamar a Datán
y Abiram para hablar con ellos y tratar de arreglar las cosas. Pero ellos se rehusaron completamente y levantan una calumnia grandísima. Que ellos dijeron: rehusamos presentarnos ante ti. Rehusamos presentarnos ante ti. Moisés quería arreglar las cosas, quería hablar con ellos. Vengan, vamos a hablar. Y ellos le mandaron a decir, porque ellos no fueron, ellos le mandaron a decir: rehusamos presentarnos ante ti. Que no le parece extraño que siempre que se levanta algo en contra de ti, nunca van y te lo dicen en la cara. Siempre es algo que tú escuchaste, que te mandaron a decir: mira, fulanita dijo esto de ti. Siempre es así. Nunca tuve que escuchar que la gente te van a decir la cosa en la cara. Siempre te lo mandan a decir. Y esto no falló aquí. Dice: le mandaron a decir: rehusamos presentarnos ante ti. Y dice para colmo aquí, dice: le mandaron a decir Moisés: ¿no te parece poco que nos sacaste de Egipto? Oigan, nos sacaste de Egipto, tierra que fluye leche y miel, para matarnos en el desierto, cuando ellos mismos sabían que en Egipto no fluía la leche y la miel. En Egipto ellos estaban en esclavitud. En Egipto lo que había era ajo y cebolla. Y ellos tuvieron la cara dura de decirle: nos sacaste de Egipto, la tierra que fluye leche y miel. Cuando ellos eran esclavos en Egipto, ellos estaban atados, comiendo ajo y cebolla. Estaban atados por el mismo diablo. Y Moisés, con la ayuda de Dios, los sacó de donde ellos estaban. Los sacó de la esclavitud. Amén, los sacó de la esclavitud, y con todo y eso ellos estaban quejando contra Aarón y Moisés. Este grupito de personas estaba siendo desleal al hombre que Dios usó para sacarlos de la esclavitud. Se le olvidó todo lo bueno que había hecho este hombre de Dios y estaban siendo ingratos y desleales. Ellos solo veían que Moisés era superior a ellos en cargo. Ellos no veían más nada. Ellos no veían que Dios usó a Moisés para sacarlo de Egipto. Ellos no veían que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Ellos no veían nada de eso. Ellos solamente veían que Moisés y Aarón eran superiores a ellos. Ellos no le importó nada más, y ni siquiera le dieron importancia al cargo que ellos tenían. Ellos solo veían que había uno que era superior a ellos. Y vamos a seguir. Y creían que Moisés se quería adueñar de ellos. Le dice: te quieres enseñorear sobre nosotros, cuando no era así. Las cosas no eran así. Acusan a Moisés de no quererlos entrar a la tierra prometida, cuando Moisés no tenía la culpa de eso. Era verdad que ellos no habían entrado todavía a la tierra prometida, la tierra de Canaán, pero eso no era culpa de Moisés, eso era culpa de ellos. Amén, era culpa de ellos, de la deslealtad al hombre de Dios, de la deslealtad a Dios por ser desobediente. No era culpa de Moisés que ellos no habían entrado, era culpa de ellos mismos, y estaban culpando a Moisés por eso. Entonces vamos a leer en el verso 15. Entonces Moisés se enojó mucho y le dijo al Señor. Entonces Moisés se enojó mucho y le dijo al Señor: no acepte sus ofrendas de grano. No les he quitado ni siquiera un burro. Esto es Moisés diciendo: no les he quitado ni siquiera un burro, ni jamás he lastimado a ninguno de ellos. Y Moisés le dijo a Coré: tú y tus seguidores deberán venir aquí mañana y presentarse ante el Señor. Aarón también estará presente. Tú y cada uno de tus 250 seguidores deberán preparar un incienso y ponerle incienso para que todos puedan presentarlos ante el Señor. Aarón también llevará el suyo. Dios mismo era testigo de que Moisés nunca le había quitado nada a este pueblo, de que Moisés nunca le había pedido ser recompensado por ello, nunca le había pedido un regalo, que Moisés nunca había sobornado al pueblo: miren, denme esto para mí. Moisés nunca había pedido nada
para él mismo, nunca había tomado ningún pago de ellos, sino que Moisés había vivido de todo lo que el trabajo duro que él había hecho con su suegro Jetro. Moisés estaba viviendo de eso y que Dios le había suplido también, de eso estaba viviendo Moisés. Y Moisés le pide a Dios que defienda su causa. ¿A quién le pide Moisés? A Dios. Moisés le pide a Dios que defienda su causa frente a estas acusaciones que se estaban haciendo en contra de él y de Aarón. Y le dice, muestra tu desagrado cuando todos se reúnan a ofrecer ofrendas. Muestra con quién tú estás agradado, muéstrate. Pero ¿a quién le pidió Moisés otra vez? A Dios. Moisés no fue a defenderse con la gente, Moisés no fue a discutir con ellos. Moisés oró por ellos cuando ellos estaban acusándolo. Moisés y Aarón se postraron en tierra, ellos oraron y le pidieron a Dios que defendiera su causa. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos a seguir leyendo en el 18. Así que cada hombre preparó un recipiente para quemar incienso y lo encendió y le puso incienso. Después se presentaron a la entrada del tabernáculo con Moisés y Aarón. Mientras tanto, Coré había incitado a toda la comunidad contra Moisés. Oigan, Coré había incitado a toda la comunidad contra Moisés y Aarón, y todos se reunieron en la entrada del tabernáculo. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció ante toda la comunidad, y el Señor les dijo a Moisés y Aarón, oigan esto, que se va a poner fuerte esto. El Señor les dijo a Moisés y Aarón, aléjense de todas estas personas para que pueda destruirlas en el acto. El Señor le dijo a Moisés y Aarón, aléjense de todas estas personas para que pueda destruirlas en el alto. El Señor estaba indignado con eso que estas personas estaban haciendo, que se habían levantado en contra de la autoridad que Dios había puesto. Aléjense de todas esas personas para que pueda destruirlas en el alto. Esto es tan fuerte, porque primero la misma gloria que se había presentado cuando estaban ungiendo o que iban cuando estaban ungiendo o cuando Dios llamó a Aarón al sacerdocio, fue la misma gloria que se presentó para confirmar delante de todos que Dios había llamado a Moisés y Aarón. Dios estaba confirmando el llamado de ellos dos. Dios estaba respaldando a ellos dos. Dios le dijo a ellos dos, aléjense de todos ellos para que pueda destruirlos en el acto. Y me llama mucho la atención que Dios les dice a Moisés y Aarón, apártense de los rebeldes. Apártense de todos los rebeldes. Oigan, apártense de todos los rebeldes porque los iba a destruir. El llamamiento de Lot, no sé si ustedes se saben la historia de Lot que está en Génesis, cuando Dios le envía a su ángel y le dice a Lot que salga de Sodoma, era porque venía destrucción. Siempre que va a haber una destrucción o algo, Dios va a apartar a los de él. Y eso sucedió con Lot. Dios, en el llamamiento de Lot, Dios le dice, sal de Sodoma porque viene juicio. Sal de Sodoma porque viene destrucción. El llamamiento de la iglesia a salir indica los juicios venideros. En Apocalipsis 18:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Cada vez que Dios te manda salir de un lugar, sal de este pueblo, apártate de este lugar, apártate de esta persona, es o porque viene juicio o viene destrucción o Dios no quiere que tú te juntes con esa persona y punto. Amén. Vamos a seguir. La separación nos recuerda que hay dos clases de personas. Hay dos clases de personas, las que están con Dios y las que están contra Dios. Con Dios y contra Dios. Yo me recuerdo que cuando yo me convertí, yo dije, Dios mío, parece como que yo llamé a todo el mundo y le dije
ya yo soy cristiana. Y no fue así, yo no llamé a nadie ni le dije yo soy cristiana. Pero el Señor me separó de todo eso, porque Dios va a hacer siempre una separación de los que están con Él y los que están en contra de Él. Nos recuerda también del trigo y la cizaña, que aunque crecen juntos, al final el trigo y la cizaña van a ser separados. Aunque crecen juntos, al final van a tener que ser separados. Vamos a leer en el 22 versos. Recuerden que estamos en Números 16, perdón. Vamos al versículo 22, dice, pero Moisés y Aarón cayeron en rostro en tierra y rogaron, oh Dios, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. Tienes que enojarte con todo el pueblo cuando un solo hombre peca, signo de interrogación. La humilde intercesión de Moisés y Aarón, los dos. La humilde intercesión de estos hombres de Dios a favor del pueblo que los estaba criticando, que se estaba levantando en contra de ellos, que estaban conspirando en contra de ellos, que estaban hablando cosas que no eran verdad en contra de ellos. Y estos hombres oran por este pueblo, una humilde oración. Le dice, Dios, tú eres que da aliento a las criaturas. No te enojes con todo el pueblo cuando solo un hombre peca. ¿Por qué? Porque en realidad lo que habían conspirado todo fue Coré, que el cabecilla era Coré, y los otros se unieron a él y él juntó a 250 más con ellos, lo que hace un grupito, ¿verdad? Pero Aarón y Moisés oraron por esta persona, le suplicaron a Dios que manifestara su misericordia. De esta manera se mostró el genuino llamamiento de Moisés y Aarón, el genuino llamamiento al ellos mostrar misericordia por sus perseguidores, y que lo que otros deseaban el mal para ellos no querían que le pasara nada malo. Ellos deseaban misericordia para los que estaban deseándole el mal. Ellos querían el bien, lo mejor para ellos. ¿Por qué tú me das, cómo le digo esto? ¿Y por qué les digo esto? Porque Moisés y Aarón demostraron, número uno, su llamamiento al orar por ellos. ¿Por qué ellos hicieron esto? ¿Por qué hizo esto Moisés y Aarón? Porque ellos estaban dando de lo que ellos son, o de lo que ellos habían recibido, o de lo que ellos portaban. Sin embargo, Coré y su grupo estaban dando de lo que ellos tenían. Ellos tenían odio, tenían envidia, tenían discordia. Y eso fue lo que ellos dieron para Moisés y para Aarón. Sin embargo, Moisés y Aarón mostraron misericordia para con ellos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios y el genuino llamamiento de Dios estaba en ellos. Ellos eran hombres que estaban en la presencia del Señor, tenían temor de Dios. Y ellos mostraron misericordia para estos hombres que se habían levantado en contra de ellos. Moisés y Aarón se mostraron dignos de su llamamiento, del llamamiento y la confianza del Señor, de la confianza que el Señor había depositado en ellos al entregarle el pueblo de Israel, un pueblo tan grande como el pueblo de Israel. Ellos se mostraron dignos del llamamiento y de la confianza del Señor al ellos orar por este pueblo que estaba conspirando en contra de ellos. Vamos a leer el 23. Y el Señor dijo a Moisés, entonces dile a todo este pueblo que se aleje de las carpas de Coré, de Datán y de Abirán. Dile a todo este pueblo que se aleje de las carpas de Coré, Datán y Abirán. Así que Moisés se levantó y fue a toda prisa hasta las carpas de Datán, Abirán, seguido por los ancianos de Israel. Rápido le dijo a la gente, aléjense de las carpas de estos hombres perversos y no toquen ninguna de sus pertenencias. De lo contrario, serán destruidos por el pecado de ellos. Entonces todo el pueblo se alejó de las carpas de Coré, Datán y Abirán, pero Datán y Abirán salieron y esperaron de pie a la entrada de sus carpas, junto con sus esposas y sus hijos pequeños. Moisés les dijo, esta es la manera en que sabrán que el Señor me ha enviado a realizar todas estas cosas, pues no las he hecho yo por mi propia cuenta. Si estos hombres mueren de muerte natural o si nada
fuera de lo común le sucede, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo totalmente nuevo y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus pertenencias y descienden vivos a la tumba o al infierno, al Seol, dice el original, entonces ustedes sabrán que estos hombres mostraron desprecio por el Señor. Esto era Moisés hablando. 31. Apenas Moisés terminó de decir estas palabras, la tierra repentinamente se abrió debajo de ellos. La tierra abrió la boca y se tragó a los hombres junto con todos los de su casa y todos sus seguidores que estaban junto con ellos y todo lo que poseían. Así que descendieron vivos a la tumba junto con todas sus pertenencias. La tierra se cerró encima de ellos y desaparecieron de entre el pueblo de Israel, y toda la gente que los rodeaba huyó. Cuando oyeron sus gritos, la tierra nos tragará a nosotros también, exclamaron. Entonces un fuego ardiente salió del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Dios y Moisés eran, como decimos nosotros, eran pana full. Eran que se decían todo, vamos a decir. Eran como mejores amigos. Dios y Moisés se contaban todo, y esto es lo que demuestra aquí. Moisés, dice la palabra de Dios, que hablaba con el Señor cara a cara. Y dice la palabra aquí, tan pronto como Moisés terminó de hablar. Eso me llamó mucho la atención, porque tan pronto como Moisés terminó de hablar, Dios hizo lo que dijo Moisés. Moisés dijo, la tierra se los tragará, y si pasa algo inusual, si ustedes mueren de muerte natural, entonces Dios está con ustedes. Pero si ustedes mueren una muerte inusual, eso quiere decir que Dios no está con ustedes. Entonces Dios respaldó todo lo que dijo Moisés. Dios estaba con Moisés. Dios respaldó cada una de las palabras de Moisés. El 36, el Señor le dijo a Moisés, dile a Eleazar, hijo del sacerdote de Aarón, que saque todos los incendarios del fuego, porque son santos. También dile que esparza los carbones encendidos. Toma los incensarios de estos hombres que pecaron a costa de sus vidas, y de este metal elabora láminas a martillo para recubrir el altar. Como estos incensarios se usaron en la presencia del Señor, ya son santos, que sirvan como advertencia. Amén, que sirvan como advertencia al pueblo de Israel. Así que Eleazar el sacerdote recuperó los 250 incensarios de bronce usados por los hombres que murieron en el fuego, y del bronce se elaboró una lámina de martillo para recubrir el altar. Esta lámina servirá de advertencia a los israelitas para que nadie que no fuera autorizado, nadie que no fuera descendiente de Aarón, entrara jamás a la presencia para quemar incienso. Si alguien lo hiciera, le sucedería lo mismo que a Coré, a sus seguidores. Entonces cumplieron las instrucciones que el Señor le dio a Moisés. Sin embargo, tan pronto como la mañana siguiente, toda la comunidad de Israel comenzó de nuevo a murmurar. Oigan esto está de madre. Sin embargo, tan pronto como la mañana siguiente, ellos vieron que la tierra se tragó a todos esos hombres que habían conspirado en contra de Moisés. Se habían supuestamente arrepentido los otros, pero oigan esto. Sin embargo, tan pronto como la mañana siguiente, toda la comunidad de Israel comenzó de nuevo a murmurar contra Moisés y Aarón, diciendo, ustedes mataron al pueblo del Señor. Cuando la comunidad se congregaba para protestar contra Moisés y Aarón, la gente se dio vuelta hacia el tabernáculo y vio que la nube lo había cubierto y que había aparecido la gloriosa presencia del Señor, otra vez respaldando a Moisés y Aarón. Entonces Moisés y Aarón fueron frente al tabernáculo, y el Señor le dijo a Moisés, aléjate, otra vez se lo dijo, aléjate de toda esta gente para que la destruya inmediatamente. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra, y Moisés le dijo a Aarón, rápido, toma un recipiente para quemar incienso, ponle carbones encendidos del altar, agrega el incienso, llévalo entre el pueblo para purificarlo, hacerlo justo ante el Señor. El enojo del Señor ya arde contra ellos, y ya la plaga ha comenzado.
Entonces Aarón hizo como Moisés le dijo y corrió entre el pueblo. La plaga ya había comenzado a matar la gente, pero Aarón quemó el incienso y purificó al pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos y se detuvo la plaga. Moisés era un hombre de admirar, de verdad que sí. Aún así, 14.700 personas murieron de esa plaga, además de los que habían muerto por la rebelión de Coré. Entonces, debido a que la plaga se detuvo, Aarón regresó donde estaba Moisés, a la entrada del tabernáculo. Los versículos el versículo 16 del 36 al 50 corresponden al 17 del 1 al 15 en el hebreo. En realidad, este texto, el 16 solamente tiene 35, déjame ver. Solo tiene, 35 versículos. Pero los otros en el original del 1 al 15 están en el 17. Dios cuida de que se guarde este recuerdo de este castigo. ¿Y por qué él le dijo a Eleazar que haga todo esto? Estos incensarios fueron conservados bajo forma diferente, porque para recordatorio de Israel, para que nadie se atreviera a obrar más de tal manera. Dios quería que se tuviera recordatorio de esto y nos dejó esto en la palabra para que se tuviera recordatorio de que esto no ocurriera. Dios no quiere que esto ocurra ni en tu trabajo, que esto ocurra ni en tu iglesia. Dios no quiere que tú y yo nos rebelemos en contra de la autoridad. Y algo que me llama mucho la atención es que me di cuenta que la rebeldía, la envidia y el conspirar en contra de una autoridad del Señor, en contra de una autoridad puesta por Dios, es porque quieren destruir a esa persona. Y yo sé que ni tú ni yo queremos destruir a nadie. A lo mejor tú te has levantado en contra de alguien o has dicho, criticado o murmurado a alguien, pero ya Dios, esto es una esperanza. ¿Por qué? Porque Dios te está trayendo esta palabra y a ti y a mí para que nos arrepintamos. El Señor me habló esta mañana bien fuerte y yo decía, Señor, ¿para qué tú me pones a hablar esto? Pero el Señor quería que yo hablara esto, porque para que tú y yo supiéramos que a Dios no le agrada que ni tú ni yo conspiremos en contra de una autoridad, que nos levantemos en contra de una autoridad, ni que murmuremos en contra de la autoridad. ¿Por qué? Porque el que se levanta en contra de una autoridad puesta por Dios se está levantando contra el mismo Dios. Y les voy a dar varios versículos bíblicos para que terminemos y para que veamos la gravedad de esto. Amén. Génesis 37:11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto. Estos eran los hermanos de José y por esto ellos conspiraron matar a José. Daniel 6:4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna falta, porque era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Mateo 27:18 dice, porque sabía que por envidia le habían entregado, por envidia entregaron a Jesús. Dice en Hechos 13:45, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Segunda de Reyes 12:20 dice, ahora bien los funcionarios de Joab conspiraron contra él y lo asesinaron en Betilo, lo asesinaron. Siempre la conspiración, la rebeldía es matar. A lo mejor tú no has cogido una pistola para matar a nadie, pero muchas veces asesinamos el carácter de una persona, asesinamos la reputación de una persona, ponemos a amistades o a personas en contra de alguien, y eso a Dios no le agrada. Segunda de Reyes 14:9 dice, hubo una conspiración en Jerusalén contra la vida de Amasías y el rey huyó a Laquis, pero sus enemigos mandaron a unos asesinos tras él y lo mataron. Dice Mateo 12:14, y salidos los fariseos consultaron contra él para destruirle.
Dice Hechos 23:2, y venido el día, algunos de los judíos se juntaron, hicieron voto bajo maldición, diciendo que ni comerían ni beberían hasta que hubiesen muerto a Pablo. Oigan lo grave que es la rebeldía, la conspiración. A veces gente hace ayuno, voy a ayunar hasta que no vea a esa gente a Dios no le agrada eso. Y dice aquí, hicieron voto bajo maldición. ¿Qué es la rebeldía para Dios? Vamos a hablarle con la palabra y ya terminamos. Primera de Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Deuteronomio 17:12, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal varón morirá. Le voy a leer esto otra vez. Y el Deuteronomio 17:12, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal varón morirá, y quitarás el mal de Israel. Judas 1:11, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa y perecieron en la contradicción de Coré. Vamos a orar. Yo no estoy defendiendo a nadie ni nada de eso, pero esto fue una advertencia de parte del Señor, una corrección de parte de Dios para que nosotros no caigamos en rebeldía, que no estemos operando bajo este espíritu de Coré. Este verso lo pueden leer en Números 16, lo pueden leer atentamente en su casa y me gustaría orar por ti. Si tú ponte a pensar, ponte a meditar delante del Señor ahí. Si tú has conspirado en contra de alguien, si tú has hablado mal en contra de tu pastor, a lo mejor sí ellos están cometiendo cosas que a lo mejor no están bien, pero recuerda que no somos jueces. El deber de nosotros es orar por ellos, amén, orar por ellos. Ellos todos le vamos a dar cuenta a Dios por cada cosa que hagamos. Ora por tu pastor, ora por tu jefe, ora por el presidente. No te levantes en contra de ninguna autoridad. Dice la palabra de Dios que toda autoridad es puesta por Dios. El jefe que tú tienes fue Dios que lo puso ahí. Aunque tú digas, pero ese tiene al diablo metido, ese está puesto por Dios ahí para que te dirija a ti. Amén. Y nosotros estamos para someternos a la autoridad. Amén. Vamos a orar y yo quiero que tú digas si tú has estado operando bajo esto. Yo antes de yo ministrarle a ustedes, yo me arrepentí delante del Señor también. ¿Por qué? Porque yo reconocí que yo de alguna manera u otra sí estaba operando bajo esto y a Dios no le agrada esto. A Dios no le agrada. Tú ahí donde tú estás, yo quiero que tú le pidas perdón a Dios y que tú menciones a esa persona. Tú estás solo y si tienes a alguien, dilo en tu mente. Pero si tú tienes la capacidad o puedes pedirle perdón a esa persona, tú ve donde esa persona y dile: yo te pido perdón porque yo había conspirado contra ti, estaba pensando mal en contra de ti, no me gustaba esto y esto. Habla con esa persona y pídele perdón, porque muchas veces decimos: yo le pido perdón a Dios. Muy fácil que es así, ¿verdad? Muy bueno que es así, pero si tú tienes la posibilidad de pedirle perdón a esa persona, si tú la ves, ve donde esa persona y pídele perdón. Si tú juzgaste a una persona mal o dijiste cosas a una amiga tuya, yo nada más se lo dije a ella. Pídele perdón a Dios y pídele perdón a esa persona si tú tienes la capacidad de hacerlo. Amén. Perdona a los que los maldicen. Miren cómo Moisés y Aarón respondieron a las acusaciones. Ellos oraron por ellos y Dios los respaldaba por eso. Porque Dios ve cada una de las acciones que tú y yo tomamos. Cada vez que Dios nos está viendo, nosotros nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Dios está viendo cada una de las acciones que tú y yo hacemos. Cada crítica Dios la está viendo. Cada conspiración, cada vez que matas el carácter de una persona, Dios está viendo cada cosa y a Dios no le agrada eso. Dile: Señor Jesús,
Yo en esta noche te pido perdón, Señor. Yo me arrepiento de todo pecado, Señor Jesús. Padre, yo te pido que tú me limpies, Espíritu Santo de Dios. Quita toda descontaminación, Señor Jesús. Separa, Padre amado. Separa, Padre amado, quita todo lo que no te agrada, Señor Jesús. Padre, yo te pido que me des de tu gracia, Señor Jesús, para yo poder hacer, Señor Jesús. Padre, que me des tu sabiduría, Padre amado, para yo poder hacer, Señor Jesús, lo que tú quieres que yo haga, para yo poder hacer tu voluntad, mi Rey amado. Padre, yo te pido perdón por yo haber matado el carácter de tal persona. Menciona el nombre de esa persona. Padre, yo te pido perdón, y si tú tienes la posibilidad de pedirle perdón a esa persona, cuando tú lo veas, hazlo. Llénate de valor y hazlo. Pídele perdón, abraza a esa persona, ama a esa persona. Amén. Padre, yo te doy las gracias, Señor Jesús, porque tú pones de tu amor en cada uno de nosotros, Señor. Tú pones el espíritu de mansedumbre, Señor. Tú pones el fruto del espíritu. El fruto del espíritu que estamos ligados a ti es el fruto del espíritu: paz, gozo, benignidad, templanza, longanimidad, Padre amado, gozo, Señor Jesús. Padre, te pedimos que ponga tu fruto en nosotros, Señor, que ponga de tu amor, Padre amado, de tu templanza, tu mansedumbre, Señor Jesús. Padre, te pedimos que tu reino sea en nosotros, mi Rey amado, y que nosotros nunca nos apartemos de ti, Señor Jesús. Padre, que si nos estamos yendo, Padre amado, por el camino que no debemos caminar, que tú nos guíes por el camino del bien, Señor Jesús. Encamínanos, Padre amado, y no permitas, Padre, que el enemigo, Señor Jesús, nos lleve por los senderos de él, Señor Jesús. No permita, mi Rey amado, que la rebeldía reine en nosotros, Señor Jesús. Límpianos de todo pecado, de toda maldad, Señor Jesús. Límpianos, Padre, purifícanos, Señor. Padre, y te pedimos que venga tu reino y que se haga tu voluntad en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Como les dije, bueno, le pido perdón si le ofendí, pero esa fue la palabra que me dio el Señor para esta noche. Y bueno, la tenía que soltar, pero imagínense, el Señor trae corrección a ustedes y a mí, no es nada más a ustedes. Esa palabra también yo la cogí para mí. Amén. El Señor habla, yo digo: Señor, tú tienes los juegos pesados, explícame. Yo, ay, Padre, ¿para qué tú me pones a esto? Pero gracias al Señor que trajo esta palabra, amén, y que nos pudimos arrepentir en su presencia, Señor. En tu presencia, Padre amado, te damos las gracias, Señor, y te pedimos que tu presencia vaya con nosotros y nos dé descanso siempre, Padre, que tu presencia nos respalde, Padre amado, que tú nos limpies, que tú nos purifiques, Señor Jesús, que tú nos laves con tu sangre, mi Rey. Te honramos en el nombre de Jesús. Déjame orar por ti. Si tienes alguna persona que está enferma, si conoces a alguien, Padre, yo declaro sanidad sobre toda persona que está viendo este video, mi Rey amado. Yo lo declaro sano en el nombre de Jesús. Yo envío palabra de sanidad, mi Rey amado. Padre, que venga tu reino a sus casas, a sus mentes, a su corazón, mi Rey amado. Padre, que el fruto del Espíritu crezca en ellos, Señor Jesús. Padre, que tú crezcas en ellos, que ellos mengüen, pero que tú crezcas, Señor Jesús. Padre, te honramos, te bendecimos y sellamos esta enseñanza, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, Mabel, Brinela, Elizabeth, a cada uno de ustedes que se conectaron, a Oliver, a Fernando, bendiciones a todos. Y hasta la próxima. Recuerden de ir a mi canal de YouTube, señores, por favor. Recuerden de ir a mi canal de YouTube y suscribirse, denle al botón rojo, suscríbanse y denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Denle like a los videos, lo pueden compartir con todo el gusto y compartan la palabra del Señor con alguien para que bendigan a alguien y traigan transformación a alguien. La palabra llega a alguien, amén. Envíasela a su amigo, a su abuelo, a su papá, a quien ustedes quieran, pero envíenle la palabra de Dios a alguien. Te bendigo y hasta la próxima en Hablando con la Palabra. Bye bye.